Dios Padre, que te damos muchas gracias. Damos gracias siempre por guiarnos y por enseñarnos a través de la Iglesia. Gracias por permitirnos vivir en su gracia y amor. Damos gracias también por permitirnos vivir en su gracia. Damos gracias también por darnos los hermanos en la preciosa Iglesia. Gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Nosotros queremos que Dios trabaje por medio de la Iglesia y por medio de nosotros. Te pedimos que denos las lecciones, la gracia a través de la palabra de hoy. Señor, por favor, ayúdenos a conocer más la voluntad de Dios a través de la palabra. Señor, por favor, ayúdenos para que no nos caigamos en tentaciones y podamos vivir más limpiamente a través de la palabra. Señor, por favor, ayúdenos para que nuestras queridas familias y vecinos y amigos puedan recibir la salvación. Por favor, protéjanos nuestra fe y nuestra salud. Ayúdenos a amarnos unos a otros en nuestra Iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Génesis 35, versículo 1. Génesis para buscar muy difícil o no. Génesis, Antiguo Testamento, primero. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 5. Vamos a leer juntos despacio. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate así. Y haz así un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esau. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré así altar al Dios que respondió en el día en mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Versículo 5, vamos a leer juntos. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Génesis capítulo 35 es muy importante. El tema del sermón de hoy es vamos a subir a Betel. Han pasado 3 semanas en 2024. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? El tiempo pasa muy rápido. Una vez que el tiempo pasa, nunca regresa. Cuando el hoy pasa, se convierte en mañana. Cuando llegue el mañana, el hoy ya no es mío. Por eso el día de hoy que se nos ha dado es muy importante. La palabra presente tiene 2 significados. Tiene 2 significados de ahora y regalo.
Significa que el tiempo presente es un regalo. Hay algo que Dios ha dado a todos por igual. ¿Qué es? ¿Qué es algo que Dios ha dado a todos por igual? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Espíritu? Oh, sí. Todo. ¿Ah? ¿Qué es algo que Dios ha dado a todos por igual? Es el tiempo. ¿No? El tiempo. Vamos a buscar a San Lucas, capítulo 19. Lucas 19. San Lucas, capítulo 19, versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Nuevo Testamento, San Lucas 19, versículo 12 y 13. Vamos a leer juntos. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Les dijo, negociad entre tanto que vengo. El rey dio una mina a cada una de las 10 personas. Y él dijo, negociad entre tanto que vengo. Una mina vale ahora más o menos $2,000. A todos se les dio la misma mina. Nosotros también. Dios nos dio la misma salvación y también nos dio la misma cantidad de tiempo. Es el mismo regalo que Dios nos dio. Necesitamos pensar en cómo usamos el tiempo que Dios nos dio después de que fuimos salvos. Tenemos que pensar en cómo usamos el tiempo que Dios nos dio después de que fuimos salvos. Y Dios nos dio a todos el mismo año 2024. ¿Cómo deberíamos vivir en 2024? Dios nos dio tiempo. Entonces tenemos que pensar qué hacer con el tiempo que Dios nos ha dado. Tenemos que planificar, sí o sí. No tenemos que perder el tiempo cada día que Dios nos ha dado. Necesitamos pensar y planificar lo que tenemos que hacer hoy. Si vivimos así todos los días, vamos a recibir este halago cuando vayamos delante del Señor. Lucas 19, versículo 16 y 17. 16 y 17. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, bueno siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Quién es? Steve Jobs. ¿Saben esta persona? Esta persona es el fundador de Apple. Y falleció de cáncer en 2011. No creo que se haya salvado. Él pronunció un discurso ante los estudiantes en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford en 2005. Asistió durante su discurso. Desde los 17 años me digo esto cuando me miro al espejo antes de salir de casa por las mañanas. Él dijo, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué haría hoy? Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué haría hoy? Vivió diligentemente cada día con ese corazón.
Los cristianos deberían vivir así. Entonces vamos a pensar, si el Señor viniera hoy, ¿qué haría hoy? Daniel, ¿qué haría hoy? Si el Señor viniera hoy, ¿qué haría hoy? Tenemos que vivir pensando con esto, muy importante. Aunque nos arrepentimos del tiempo pasado, no va a volver. Por lo tanto, tenemos que empezar de nuevo con el corazón de no repetir la vida equivocada del pasado. El tema del sermón de hoy es, vamos a subir a Betel. Vamos a tomar decisiones importantes para nuestra vida cristiana a través de la palabra de hoy. Después de que Jacob llegó a la tierra de Canaán, se estableció en una tierra llamada Siquem. Betel está situada a 300 metros más alto que Siquem. Este es Jerusalén. Jerusalén está más alto que Betel. Este es Betel. Betel está más alto que Siquem. Dios le habló a Jacob, quien se encontraba en una situación difícil por el castigo. Dios dijo a Jacob, sube a Betel. Los cristianos tienen que tener una fe que mire al cielo, no al mundo. Dios castigó a Jacob, que solo miraba al mundo, y Dios dijo, levántate y sube a Betel. Dios castigó a Jacob, que solo miraba el mundo, y dijo, levántate y sube a Betel. ¿Por qué Dios le dijo esto a Jacob? ¿Por qué? Jacob tuvo muchas crisis en su vida. Cada vez Jacob confió más en su propia sabiduría que en Dios. Pero la crisis más grande le llegó a Jacob. En el capítulo 34 de Génesis, a Jacob y su familia les ocurrió un gran acontecimiento. A través de esto, Dios le recordó a Jacob lo que le había prometido a Dios en el pasado. Jacob le quitó la bendición a su hermano Esaú en el pasado. Y por miedo a su hermano mayor, huyó donde su tío Labán, que vivía lejos. Jacob durmió en el camino por la noche de camino en su tío. Entonces Dios se apareció a Jacob. Ese es el contenido de Génesis capítulo 28. En ese momento, Dios se apareció a Jacob por primera vez. Vamos a buscar Génesis capítulo 28. Génesis 28, versículo 10 al 15. Génesis 28, versículo 10 al 15. Vamos a leer juntos despacio. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió así porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en el alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo,
y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 15. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios le prometió esto a Jacob. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Vamos a pensar, ¿qué debería haber hecho Jacob si hubiera escuchado esta promesa directamente de Dios? ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué tenía que hacer Jacob? Gracias a Dios, gloria a Dios, ¿sí o no? Y tenía que creer en la promesa de Dios y vivir confiando en Dios. Pero, ¿cómo vivió Jacob? Jacob intentó vivir según su propia sabiduría y fuerza en lugar de las promesas de Dios. La fe de Jacob aún era muy débil. Así nombró Jacob el lugar donde escuchó la promesa de Dios. Versículo 18 y 19. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Versículo 19, vamos a leer juntos. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel. Bet en hebreo significa ¿qué es? Casa. El significa Dios. Betel significa ¿qué es? Casa de Dios. Betel significa la casa de Dios. Y Jacob hizo una promesa a Dios en Betel. Versículo 20 al 22. Vamos a leer juntos. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo una promesa a Dios en el versículo 22, pero había una condición. Había una condición. Dios le hizo una promesa incondicional a Jacob. Pero Jacob tenía una condición. Jacob habló de condiciones físicas. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre. Dios, que si Dios hiciera lo que dijo en el versículo 20, serviría bien a Dios y daría los diezmos. Jacob tenía una condición. Nosotros también podemos tener el mismo corazón que Jacob. ¿Podemos dar una ofrenda solo cuando Dios nos permite ganar mucho dinero? ¿Podemos sacrificarnos por la iglesia solo cuando Dios nos da muchas cosas físicas? No. El Señor murió por mí sin condición. El Señor murió por mí sin condiciones. El nivel de fe de Jacob era demasiado débil.
Vamos a buscar Marcos, capítulo 12. Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 41 al 44. Marcos, Nuevo Testamento, primero Mateo, Marcos, Lucas, San Juan. Segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Vamos a leer juntos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos se echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas y sea un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús vio a mucha gente dando ofrendas en el templo. Sin embargo, una viuda pobre puso un cuadrante en la caja de las ofrendas. Un cuadrante vale hoy más o menos 1,000 pesos. Pero Jesús elogió más a esta viuda. ¿Por qué hizo eso? Otras personas eran ricas, pero daban un poco de sus ofrendas. Pero él, un cuadrante de esta pobre viuda, era todo el dinero que tenía. Si lo daba como ofrenda, tuvo que pasar hambre por un día. Pero ella le dio todo lo que tenía a Dios. El Señor mira el corazón. Entonces la evaluó como la que había donado más de todos. Esta pobre viuda no le dijo a Dios ninguna condición, porque estaba tan agradecida por la gracia y el amor que recibió, entregó su corazón y todo lo que tenía a Dios. Tenemos que pensar, las ofrendas no son dinero. Este es nuestro corazón hacia Dios. El tiempo es más importante que el dinero. ¿Sí o no? El tiempo es más importante que el dinero. La salud es más importante que el tiempo. La vida es más importante que la salud. El espíritu es más importante que la vida del cuerpo. El dinero es la cosa más pequeña. Si no podemos dar cosas tan pequeñas a Dios, no podemos sacrificar nada por el Evangelio. Tenemos que darle a Dios las cosas más pequeñas. No solo podemos dar una ofrenda cuando Dios nos da mucho dinero. Si nos sacrificamos por el Evangelio, Dios nos bendecirá. En serio. Jacob aún no lo sabía. Jacob sufrió muchas dificultades en la casa de su tío durante 20 años. Dios se apareció nuevamente a Jacob en Génesis capítulo 31. Capítulo 31, Génesis. Vamos a buscar Génesis 31. Génesis 31. Génesis 31, versículo 13. Vamos a leer. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, vuélvete a la tierra de tu nacimiento.
Dios le dijo a Jacob que regresa a Betel. Jacob vivió en Padan Aram, donde estaba su tío Labán durante 20 años. Dios esperó 20 años. Dios esperó 20 años. Sin embargo, cuando Jacob no se fue, Dios le habló directamente a Jacob. Después de escuchar la palabra de Dios, Jacob salió hacia la tierra de Canaán. Dios se apareció a Jacob por tercera vez cuando llegó a la tierra de Canaán. Jacob pensó que su hermano mayor Esaú lo mataría. Por eso tuvieron miedo de ir a la tierra de Canaán. Entonces, cuando Jacob entró en la tierra de Canaán, se preparó según su plan. Envió a sus sirvientes primero y envió a otros familiares. Y Jacob fue el último. Y Jacob muy raro, ¿no? Jacob muy raro. Jacob fue el último. Jacob era la persona que más se amaba a sí mismo. Era una persona egoísta. La familia cruzó el río primero y Jacob se quedó solo. De repente vino un hombre a Jacob y luchó con él toda la noche. Agarró al hombre y no lo soltó. Jacob le dijo al hombre que no lo dejaría ir a menos que me lo bendijera. El hombre golpeó a Jacob en el muslo y se lo quebró. El muslo es el hueso más fuerte de nuestro cuerpo. Y dijo esto, capítulo 32, Génesis 32. Hoy aire no funciona, por eso, calor, hace calor mucho. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28. Vamos a leer juntos. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El significado del nombre de Jacob era engañador. Dios cambió ese nombre negativo a Israel. El significado de Israel es que compitió con Dios y ganó. La persona con quien Jacob luchó toda la noche fue, ¿quién es? La persona con quien Jacob luchó toda la noche fue el Señor. Competir con Dios y ganar significa que puede ganar con la ayuda de Dios. Jacob ganó la batalla consigo mismo. Significa que Jacob ganó la batalla contra sí mismo con la ayuda de Dios. El significado de la nación de Israel es vencer con la ayuda de Dios. Israel significa vencer con la ayuda de Dios. Y en Génesis capítulo 35, Dios se apareció a Jacob por cuatro veces. Jacob hizo una promesa a Dios en Génesis capítulo 28.
prometió que cuando regresa, edificaría un altar y ofrecería un sacrificio en Betel. Y Dios le dio a Jacob en Padan Aram que fuera hacia Betel. Sin embargo, después de que Jacob llegó a la tierra de Canaán, se estableció en una tierra llamada Siquem. En Siquem construyeron una casa, cavaron un pozo y vivieron cómodamente. Jacob vivió en la tierra de Siquem durante 10 años, según sus pensamientos y planes. Los cristianos tienen que estar donde pertenecen. Aunque el lugar sea bueno o cómodo para vivir, tenemos que estar donde pertenecemos. ¿Dónde deberíamos estar? ¿Dónde? Dios nos ordenó ir a Betel. Jacob tenía que haber subido a Betel. ¿Qué significa Betel? Betel. Betel. ¿Qué significa? Betel es la iglesia actual. Betel significa la casa de Dios. Dios está obrando en Betel. El dueño de Betel es Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Pastor? ¿Daniel? ¿Quién es? Dios. El dueño de la iglesia es Dios. Entonces, el centro de nuestras vidas tiene que ser la iglesia. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Tenemos que amar a nuestros vecinos a través de la iglesia y predicar el evangelio a esas almas a través de la iglesia. Tenemos que estar más unidos a través de la iglesia. Tenemos que pensar, algún día el Señor va a venir, sí o sí. Tenemos que estar acá cuando venga el Señor. Muy importante. Algún día el Señor va a venir. Tenemos que estar acá cuando venga el Señor, sí o sí. En el capítulo 34 del Génesis ocurrió la crisis más grande para Jacob y su familia. La única hija de Jacob, Dina, fue a Siquem para hacerse amiga de las mujeres de Siquem. Siquem es el mundo. El mundo es un lugar peligroso, muy peligroso. Cuando Dina fue a Siquem, el hijo del jefe de Siquem la abusó. Una gran crisis sobrevino a la familia de Jacob. ¿Por qué pasó esto? Vamos a pensar. ¿Por qué pasó esto a Jacob? Si Jacob hubiera obedecido la palabra de Dios y hubiera ido directamente a Betel, este incidente no habría ocurrido. A veces, los cristianos salvos enfrentan dificultades y castigos. Hay una razón para todo. La razón por la que este incidente le sucedió a Jacob fue porque él no estaba donde Dios le dijo que estuviera. Después de este incidente, el jefe de Siquem y su hijo vinieron y pidieron a Dina por esposa. Y le pidieron a Jacob que casara a sus hijos entre sí. Pero los hijos de Jacob engañaron al jefe de Siquem. Al final los hijos de Jacob mataron a todos los varones en Siquem. Y la noticia se extendió a las tribus alrededor de Canaán. Por eso las tribus cananeas se unieron y estaban viniendo a matar a Jacob. Entonces Jacob dijo esto, capítulo 34, Génesis 34.
Génesis 34, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el pereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob tenía miedo. Fue la crisis más grande de la vida de Jacob. Entonces Dios se apareció nuevamente a Jacob y dijo esto. Capítulo 35, versículo 1. 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel. Levántate y sube a Betel. Dios advirtió a Jacob. Dios, ¿qué dice? Dios, ¿qué dijo? Dios advirtió a Jacob: ¿aún no sabes por qué pasó esto? Jacob, ¿no sabes por qué pasó esto? Levántate y sube a Betel. Dios advierte cuando los cristianos no obedecen a Dios y viven según sus propios pensamientos y planes en lugar de según la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando ignoramos esa advertencia, Dios nos castiga. Entonces, ¿qué dijo Jacob a la palabra de Dios? Versículos 2 y 3. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob dijo que hay cosas a las que tenemos que tirar para poder ir a Betel, la casa de Dios. Dijo que tenemos que sacar los ídolos que Dios odia. Jacob ahora tomó una decisión de fe. Necesitamos también una decisión de fe. Jacob tomó esta decisión antes de ir a la Betel. ¿Cuál era el propósito de subir a Betel? ¿Cuál era? El propósito de subir a Betel. ¿Cuál era? Era para edificar un altar. Entonces, ¿por qué edificar un altar? ¿Por qué? ¿Por qué edificar un altar? Después de edificar el altar, Jacob mató así un animal limpio y lo ofreció en holocausto a Dios. ¿Qué es el holocausto? ¿Qué es? ¿Qué es el holocausto? El holocausto se realizaba antes de que Moisés recibiera la ley de Dios. Entonces, el holocausto no es la ley. El holocausto no es la ley. ¿Quién fue la primera persona en ofrecer el holocausto? ¿Quién fue? ¿Quién fue la primera persona en ofrecer un holocausto? ¿Abraham? Abraham no. ¿Quién fue? Más adelante. Abel, sí. Abel ofreció el primogénito de su cordero, el holocausto a Dios. El libro de Levítico comienza con 5 tipos de sacrificios.
El capítulo 1 del Levítico comienza con el holocausto. ¿Qué sacrificio es más agradable a Dios? Es un holocausto. Después del diluvio, Noé ofreció un holocausto a Dios. Dios le ordenó a Abraham que fuera al monte Moría y ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. Abraham ofreció el mandato de Dios e intentó ofrecer a Isaac como holocausto en el monte Moría. Pero Dios le dijo que se detuviera. Y Dios le dijo a Abraham que ofreciera un holocausto con la oveja que había prosperado. Ese monte Moría es ahora Jerusalén. Como padre, Abraham intentó ofrecer a su hijo en holocausto, pero Dios se lo impidió. 2000 años después, Dios envió a su hijo a este mundo para nuestra salvación. Jesús fue ofrecido en holocausto en la cruz. ¿Por qué? Para nuestra salvación. Dios se alegró de ello. Jacob decidió ir a Betel y Jacob edificó así un altar. Construir un altar es una decisión de ofrecer un holocausto. Y había algo que Jacob le prometió a Dios. Génesis capítulo 28, versículo 22. Vamos a leer. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob prometió diezmar. Fue una decisión de hacer un sacrificio. Probablemente Jacob ofreció un animal limpio, la 10ª parte de su ganado, como holocausto. El holocausto es un sacrificio completo. ¿Cuál fue la razón por la que pudo ofrecer un sacrificio completo? Capítulo 35, vamos a buscar capítulo 35, versículo 4. 35, versículo 4. Vamos a leer. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Cuando Raquel, la esposa de Jacob, salió de su casa, trajo el ídolo de su padre llamado Terapim. Si Raquel tuviera ídolos, sus siervos y sus hijos también los tendrían. Sin embargo, todos los ídolos fueron excavados en un hoyo en Siquem y enterrados. Decidieron que de ahora en adelante no tendrían ídolos que Dios odiara. Ahora decidieron servir solo al Dios de Betel. Nosotros también. Todavía tenemos lo que amábamos más que a Dios antes de ser salvos. Cualquier cosa que amemos más que a Dios en nuestras vidas es un ídolo. En que pensamos más en nuestras vidas, en que gastamos más tiempo y dinero, eso es un ídolo. Después vamos a pensar. Leemos la Biblia menos de 30 minutos al día, pero miramos YouTube durante más de 1 hora. YouTube es nuestro ídolo. Oramos menos de 10 minutos al día, pero pasamos más de 1 hora en Internet y la televisión. Entonces esas cosas son nuestros ídolos. Dios odiará a los ídolos. Quitar los ídolos de nuestras vidas nos permite sacrificarnos más por el Evangelio.
Así que este año tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tenemos que tomar una decisión? ¿Qué es? Tenemos que pasar más tiempo mirando la Biblia que mirando el celular. ¿Sí o no? Ya, tenemos que pasar más tiempo a orar que a mirar televisión. ¿Pueden hacer eso? Katy, ¿puedes hacer eso? Tenemos que pasar más tiempo mirando la Biblia que mirando el celular. Y tenemos que pasar más tiempo a orar que a mirar televisión. Y Jacob no se llevó a los ídolos a Betel. Después de escuchar la palabra de Dios, no dudó, sino que decidió y tomó acción. Después de escuchar la palabra, tenemos que ponerla en práctica de inmediato. Y después de abandonar los ídolos, ¿qué dio Jacob a su familia y sus sirvientes? Capítulo 35, versículo 2. Jacob dijo, limpiaos. ¿Cuál es el tema de Levítico? ¿Cuál es el tema de Levítico? ¿Saben? ¿Cuál es el tema de Levítico? Y vamos a buscar Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11. Levítico capítulo 11, versículo 45. Este versículo es el tema de Levítico. Levítico capítulo 11, versículo 45. Vamos a leer juntos. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Este versículo es el tema de Levítico. Dios nos dio que seamos santos. Porque Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. Salmos 66. Vamos a buscar Salmos 66. 66. Versículo 18. Salmos 66, versículo 18. Vamos a leer. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si hay pecado en nuestros corazones y vidas, Dios no responde nuestras oraciones. Una de las razones por las que Dios no responde nuestras oraciones es porque hay pecado en nuestras vidas. Vamos a buscar Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo. Timoteo, ¿dónde está? Timoteo, ¿dónde está? En el cielo. Timoteo, ¿dónde está? En Liniers. Ahora. 자, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Vamos a leer juntos.
Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para unos honrosos y otros para usos viles. Así que algunos se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aunque sea un buen plato, no se puede utilizar si está sucio. ¿A quién usa Dios? ¿A quién usa Dios? Dios también. Dios también utiliza cristianos limpios. Tenemos que vivir en este mundo y ser usados por el Señor. El Señor también quiere usarnos para su obra. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Después de Romanos está Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si limpiamos nuestra vida, el Señor nos va a usar. Santiago, vamos a buscar Santiago, capítulo 4. Santiago, ¿dónde está? También en el cielo. Santiago, después de Hebreos está Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Para limpiar nuestra vida tenemos que acercarnos a Dios. Jacob les dijo que desecharan sus ídolos y se santificaran. Y finalmente les dijo que se cambiaran de vestido. Génesis capítulo 35, versículo 2. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. Limpiaos y mudad vuestros vestidos. El vestido es algo que aparece externamente. Cambiar de vestido significa que los cristianos tienen que cambiar sus palabras y acciones. Después de que somos salvos, tenemos que cambiar nuestras vidas. Y a veces decimos esto. Esta es nuestra costumbre. Por eso no podemos cambiar. Sin embargo, después de ser salvos, tenemos que cambiarnos de vestido. Vamos a buscar Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Después San Juan está Hechos, después de Hechos está Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Vamos a leer juntos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Versículo 14, vamos a leer juntos. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El significado del versículo 11 es que el día de la venida del Señor está cada vez más cerca. Entonces tenemos que vivir así. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La novia lleva un vestido blanco limpio. Cuando una novia lleva un vestido blanco, se mueve con cuidado. Nos pusimos el vestido de la salvación. También tenemos que cambiar nuestras acciones. Finalmente Jacob, su familia y sus sirvientes partieron hacia Betel. ¿Qué le dio Dios a Jacob? Dios, ¿qué le dio a Jacob? Génesis capítulo 35, versículo 5. Vamos a buscar. Génesis capítulo 35, versículo 5. Dios le dio a Jacob. Versículo 5, vamos a leer. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios resolvió un problema que Jacob no pudo resolver con sus propias fuerzas. Dios impidió que las tribus cananeas atacaran a Jacob. Jacob, que había decidido, obedecido y partido, llegó a Betel, edificó un altar y ofreció holocausto. Dios se apareció nuevamente a Jacob y le prometió mayores bendiciones. Versículo 9 al 12. Último versículo. Última palabra. 35, versículo 9 al 12. Vamos a leer juntos. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y de tu descendencia después de ti daré la tierra. Betel significa a la iglesia. Cuando Jacob obedeció y regresó a Betel, Dios le dio una gran bendición. Cuando obedecemos y nos sacrificamos en la iglesia, Dios va a hacer grandes obras a través de nosotros. Por eso también tenemos que obedecer y sacrificarnos en la iglesia. Y Dios sí o sí va a ayudar y va a gran bendiciones. Hoy hasta acá.
Vamos a terminar con la oración. Vamos ahora. Te damos muchas gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos estar juntos en el amor de Dios. Hoy gracias por darnos las lecciones y la gracia a través de la palabra. Por la palabra, ayúdenos para que podamos vivir más limpiamente. Ayúdenos para que puedan recibir la salvación a nuestras familias y vecinos. Ayúdenos para que mantener nuestro corazón y fe. Ayúdenos a los hermanos que están en el medio de las dificultades y sufrimientos. Ayúdenos para que podamos superar las dificultades con fe. Ayúdenos para que podamos amar más al Señor, a la Iglesia, a nuestros hermanos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.